que la probabilidad de un resultado en particular, es decir, de cualquier resultado, esté entre 0 y 1, o sea, también 0 o sea 1. La segunda característica o verificación es que los resultados sean también eventos mutuamente excluyentes. Y por último, que la lista es exhaustiva, es decir, que la suma de todas las probabilidades del listado me tiene que dar igual a 1. ¿Ok? Una vez verificado esto, entonces sí podemos afirmar de que es una distribución de probabilidad. Por ejemplo, suponga que nos interesa conocer el número de caras que aparecen en 3 lanzamientos de una moneda. Ese va a ser el experimento, lanzar 3 monedas o lanzar 3 veces una moneda. Los resultados posibles van a ser que salga ninguna cara, que salga una cara, que salgan 2 caras o que salgan 3 caras, ¿no es cierto? Si son 3 monedas, lo más que puede salir es que sean 3 veces, en las 3 monedas salgan caras. Puede ser que en las 3 solamente 2 sean caras, puede ser que de las 3 solamente una sea cara, y puede ser que no nos salga ninguna, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál es la distribución de probabilidad del número de caras. Entonces, ¿cuántos posibles resultados yo puedo obtener de este experimento? Habíamos visto la regla de la multiplicación. En este caso tenemos tres eventos. Primera moneda, segunda moneda y tercera moneda. Y la regla de la multiplicación me decía que para obtener el número de resultados, ¿qué tenía que hacer con estos 3 eventos? Cada uno de estos eventos tiene 2 posibles resultados, ¿no es cierto? Cara, sello, cara, sello. Entonces, ¿cómo voy a saber cuántos resultados va a tener este experimento? Si cada una de esas monedas, digamos, tiene dos resultados y son 3 monedas, ¿cuántos resultados puede tener este experimento? A ver, 8. Y 8 sale de multiplicar. La primera moneda, 2 resultados, la segunda moneda, 2 resultados, la tercera moneda, 2 resultados. Entonces, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 posibles resultados de ese experimento. Y vamos a ver cuáles son. Fíjense, hemos armado una tabla, resultados posibles. Este es el lanzamiento de las monedas. Primer moneda, segunda moneda, tercer moneda, o primer lanzamiento, segundo lanzamiento, tercer lanzamiento. Y el número de caras, que es lo que nos interesa conocer. Entonces, el primer resultado puede ser que la primera moneda me dé sello, sello, sello. Segundo resultado, sello, sello, cara. Tercer resultado, sello, cara, sello. Cuarto, sello, cara, cara. Quinto, cara, sello, sello. Sexto, cara, sello, cara. Séptimo, cara, cara, sello. Octavo, cara, cara, cara. Fíjense que ninguno de estos se repite en ese orden, ¿no es cierto? Ninguno se repite. Pero sí, miren, tengo 2 caras, un sello, y acá, por acá también tengo 2 caras, un sello. Pero lo que estamos ordenando aquí, lo que nos ha dado aquí el número de resultados es en orden. Ninguno se repite en ese orden. Como lo que yo quiero conocer es el número de caras, entonces empiezo a sumar de cada resultado. En este primer resultado, ninguna cara. En el segundo tengo una cara. En el tercero, una cara. En el cuarto tengo 2 caras. En el quinto, una sola cara. En el sexto tengo 2 caras. En el séptimo, una sola cara. Y en el octavo, 3 caras. ¿Está bien? Hasta ahorita solamente hemos armado la tabla de los resultados. Dicen ahí en el 7 le faltó una cara. Cierto. Era para ver si estaban atendiéndome. Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Lo que hemos hecho es solamente el experimento y obtener los resultados. ¿Sí? Entonces, de esa tabla de resultados, nosotros tendríamos que armar una tabla de cada resultado con su probabilidad. Y la vamos a armar de esta forma. El número de caras es la variable X. Ya vamos a empezar a hablar de variables.
Y a cada uno de estos resultados le voy a calcular la probabilidad. Fíjense, el número de caras, aquí yo tengo 0, 1, 1, 1, entonces voy a poner un valor de 1, después tengo 2, 2, 2, entonces otro va a ser 2 y por último tengo 3. Entonces, los posibles resultados es que no salga ninguna cara, que salga una, que salga 2 o que salga 3. ¿Y cómo voy a calcular la probabilidad de cada uno de estos? ¿Cuántos resultados tengo con 0 caras? Solamente 1. ¿De cuántos? Son 8. 1 dividido entre 8, su probabilidad es 0.125. Vamos con 1. ¿Cuántos resultados tengo con una cara? 1, 2, 3. ¿3 de cuánto? De 8. Esa es su probabilidad, 37.5%. Con 2 caras, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3. También tengo 3. Perdón, acá, 3 de cuántos? De 8. La misma probabilidad que para la cara, para una cara, 37,5. Por último, de 3, tengo 1. 1 de cuántos? De 8, 0.125. Sumo esas probabilidades y fíjense ustedes que me da 1. Entonces, yo quiero saber, ¿esta es una distribución de probabilidad? Esta lista que les estoy dando, ¿es o no es una distribución de probabilidad? Primera prueba o primera característica. ¿Cuál era la primera característica? Que el resultado tenía que ser 1 o 0. Que el resultado tenía que ser... Que se encuentra entre 0 y 1. ¿El resultado de qué? Que el resultado en particular se encuentra entre el 0 y el 1, inclusive. ¿El resultado de qué? Este es un resultado. Este de aquí es resultado de sumar acá. ¿Que esto esté entre 0 y 1? ¿Qué es lo que está entre 0 y 1? La probabilidad de un resultado. La probabilidad de cualquiera de los resultados, yo agarro este 1, tiene que estar entre 0 y 1. Y efectivamente está entre 0 porque es 0.3. Agarro otro, 0.12, otro, 0.3, otro, 0.125. Entonces, revisando, todos están dentro de 0 y 1. Bien, estamos cumpliendo con la primera característica. La segunda, ¿qué decía? Los resultados son eventos mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. Vamos a revisar. Si yo tengo un resultado con 0 caras, ¿también puedo tener ese mismo momento un resultado con una cara? O sea, si lanzo 3 monedas, ¿puede ser que salgan 0 caras y también una cara al mismo tiempo? ¿En las 3? No. Entonces son mutuamente excluyentes. Cumple la condición número 2. ¿Qué decía la característica número 3? La lista es exhaustiva. La suma de las probabilidades de los diversos eventos es igual a 1. Entonces sumemos. 0.125 más 0.375 más 0.375 más 0.125 me da 1. Eso quiere decir que la lista es exhaustiva. Entonces cumple las 3 condiciones, por lo tanto, esto de aquí es una distribución de probabilidad. Y al ser una distribución de probabilidad, nosotros la tenemos que graficar. ¿Cómo se grafican las distribuciones de probabilidades? En el eje de las Y ponemos el valor de la probabilidad y en el eje de las X ponemos el valor de la variable. Entonces, fíjense, el valor de la variable va en la horizontal y yo tengo acá 0, 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. En el eje Y, el valor de la probabilidad y está un octavo, 3 octavos, es lo que hay más. 1 octavo y 3 octavos. Ya, entonces vamos guiándonos.
Cuando no hay ninguna cara, vale 1/8. Cuando no hay ninguna cara, vale 1/8. ¿Y cómo se grafica? Es con diagramas de barra. ¿Ok? Vamos cuando hay una cara. Cuando hay una cara es 3/8. Una cara, 3/8. Vamos a suponer que esto está recto, ¿ya? Estoy haciendo mi mejor intento. Y yo cuando estaba en la universidad era ayudante de dibujo. Mis rectas eran más, mis líneas eran más rectas. Entonces, cuando son dos caras, vamos con dos caras también, la probabilidad es 3/8. Dibujo mi diagrama de barra. Por último, para 3 caras, 1/8. ¿Ok? Entonces ya está la gráfica de distribución de probabilidad para una distribución de probabilidades. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? No hay preguntas. Lice, buenos días. ¿Podría por favor explicar de nuevo? Es que por favor no la entendí muy bien. ¿Qué parte no me entendió? ¿Me entendió hasta aquí? No. Ya. Fíjese qué era el experimento. Lanzar 3 monedas o hacer 3 lanzamientos de una moneda. Entonces, 3 veces voy a lanzar la moneda y quiero saber cuántos números de caras me aparecen en el experimento. Si son 3 lanzamientos, cada uno de estos es un lanzamiento. Cada lanzamiento tiene 2 posibles resultados, cara y sello, ¿no es cierto? Entonces, primer lanzamiento, cara, sello, 2 resultados. Segundo lanzamiento, cara, sello, 2 resultados. Tercer lanzamiento, cara, sello, 2 resultados. 2 por 2 por 2 me da 8. En total de ese experimento yo voy a tener 8 resultados. Entonces voy a armar mi tabla de resultados. Voy a colocar aquí resultados posibles del 1 al 8, que es lo que me ha salido en la multiplicación. Voy a colocar el lanzamiento de las monedas, primer lanzamiento, segundo lanzamiento, tercer lanzamiento, y en la última columna voy a contar cuántas caras aparecieron. Lanzo la primera vez, o el primer resultado. Lanzo la moneda, el primer lanzamiento me sale sello. El segundo lanzamiento, sello. El tercer lanzamiento, sello. También. Ya, entonces, cuento cuántas caras hay en este lanzamiento, en este primer experimento, o primera vez, digamos, que primer resultado, ninguna cara. Oye, espérenme un ratito que está. Segundo resultado, primer lanzamiento, me sale sello. Segundo lanzamiento, me sale sello. Tercer lanzamiento, me sale cara. Cuento cuántas caras aparecieron en ese resultado, 1. Y así para las 8. Si ustedes se fijan, no se repite ningún resultado en ese orden. ¿Ya? Entonces voy a contar cuántas caras aparecen en cada resultado. ¿Está bien hasta acá? Sí, Lice, ya lo entendí. Ya. Sí. Perfecto. Entonces, con eso yo me voy a elaborar una tabla donde coloco el número de caras que le voy a llamar X, porque es lo que no se conoce, que lo iba a encontrar con el experimento, y esa es la variable, y voy a calcular la probabilidad de ese valor de X. Entonces, me fijo en los resultados que me aparecieron en la tabla que elaboré. Tengo como valores 0, tengo valores 1, valores 2 y valores 3. Entonces, aquí coloco 0, 1, 2 y 3. Y calculo la probabilidad de cada uno. ¿Cuántos ceros hay en el resultado? Cuento. Solamente tengo un 0. ¿Uno de cuántos resultados? De 8. 1 entre 8 es 0.125. Me voy al 1.
¿Cuántos 1 tengo en la lista de resultados? Aquí tengo 1, 2, 3 veces. Entonces, ¿3 de cuánto? De 8. Me sale el 0, 375. Me voy con el 2. Vuelvo a contar 1, 2, 3 veces. Hay 2. ¿3 de cuánto? De 8. Por último, el 3, solamente hay una vez. ¿1 de cuánto? De 8. Entonces, esta es su probabilidad. La sumo y me da 1. Entonces, voy a verificar si es o no es una distribución de probabilidad. Y para verificar si es o no, tengo que hacer la verificación de las 3 características. La primera característica, cualquier resultado en particular tiene que tener una probabilidad entre 0 y 1. Pues vámonos al 0. Está entre 0 y 1 porque es 0,2. El 1, 0,37. El 2, 0,37. El 3, 0,12. Entonces, cumple esta primera condición. La segunda, que sean eventos mutuamente excluyentes. Si en mi primer lanzamiento o en mi primer resultado me sale 0 caras, al mismo tiempo puede ser que me salga una cara. No, Lisa. Entonces son eventos mutuamente excluyentes. Cumple la segunda. Por último, la lista tiene que ser exhaustiva. La suma de las probabilidades tiene que dar 1. Y nosotros vemos que sí nos da 1. Entonces podemos decir que esto es una distribución de probabilidad. Al ser una distribución de probabilidad, yo la tengo que graficar. Para graficar, en el eje de las Y yo pongo el valor de la probabilidad y en el eje de las X pongo el valor de X, efectivamente. Entonces, fijémonos. Los valores de X van de 0 hasta 3. Entonces, coloco 0, 1, 2, 3. Pude haberlo colocado aquí también el 0. No hay problema. Y los valores de la probabilidad vienen de 1 octavo, 3 octavos. Entonces, coloco aquí 1 octavo, 3 octavos. Y me voy a revisar. Entonces, cuando hay 0 caras, ¿cuánto vale la probabilidad? 1 octavo. Aquí está. Cuando hay 0 caras, la probabilidad vale 1 octavo. Entonces, ahí dibujo mi diagrama de barras. Una barra. Cuando es una cara, ¿cuánto vale? 3 octavos. Voy aquí, 3 octavos. Cuando son 2 caras, también 3 octavos. Y cuando son 3 caras, 1 octavo. Y esa es la gráfica de distribución de probabilidad. ¿Ahora está bien? Sí, Lisa. Muchas gracias, licenciada. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien. Vamos a ver ahora qué son las variables aleatorias. ¿Qué entienden ustedes por variable? A ver, díganme algo. ¿Qué es variable? ¿Qué significa variable? Se puede tomar como uno que no tiene un valor definido aún. Por ejemplo, en las operaciones, cuando dice AX más 2X, se tomaría como variable la X porque no tiene un valor. Ya, pero más fácil. Listen se puede ser el sujeto a cambios frecuentes o probables. Ya, es algo que cambia, ¿no es cierto? ¿El clima es una variable? Sí, correcto. Porque cambia, ¿no es cierto? Un día está caluroso, otro día está frío. ¿La temperatura es una variable? Sí. Sí. También. ¿El peso de una persona es una variable? Sí. ¿El largo de una tubería es una variable? Sí. ¿Las notas de los estudiantes de estadística 2 es una variable? Sí, sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, variable es algo que va a cambiar de valor. Entonces, en cualquier experimento aleatorio, los resultados se van a presentar al azar.
A estos resultados es que nosotros les llamamos variables aleatorias. Ahora, algunos experimentos me van a dar como origen a resultados, me van a dar origen a resultados de índole cuantitativa, es decir, que el resultado va a ser un número, como por ejemplo, ¿cuál? A ver, lo acabamos de mencionar. ¿Cuál variable me puede dar como resultado un número? Las notas. Las notas, Las notas. el peso, El clima. el clima, bueno, la temperatura del clima. Sí. Sí, la temperatura del clima. Pero otros experimentos me pueden dar como resultado, o sea, me dan resultados cuantitativos, no números. Como por ejemplo el clima, como decía su compañera, pero no la temperatura, el clima. Frío, cálido, templado. ¿Cuál podría ser otro? Lo que vamos a hacer, Sexo. la moneda, Masculino, femenino. Las monedas, ¿cuál más? el sexo que dice la compañera, Sexo, Femenino, género, masculino. Sí, género, estado civil, casado, soltero, viudo, divorciado. Loti. Espérenme, voy a sacar a mi perrita ya un ratito. Profesión, puede ser también, ¿no? La profesión también es una variable, ¿ya? Que me da como resultado. Las UFB, ¿qué tipo de variables son? son numéricas. ¿Y qué es UFB? Unidad de vivienda, unidad de fomento de vivienda. Si no me Exacto. equivoco. Son variables que me van a dar como resultado un valor numérico. ¿Está bien? Entonces, esos tipos de resultados puedo tener en diferentes experimentos. Ahora, cada variable o cada valor de la variable aleatoria se relaciona con una probabilidad que me va a indicar la posibilidad de un resultado determinado. Entonces, ¿qué es una variable aleatoria? Va a ser la cantidad que resulta de un experimento que por azar puede adoptar diferentes valores. Y tenemos dos tipos de variables aleatorias. Tenemos variables aleatorias discretas y tenemos variables aleatorias continuas. ¿Ya? Aquí le vamos a poner. Hay dos variables aleatorias. Variables aleatorias discretas y variables aleatorias continuas. Para cada una de estas hay una forma de calcular la probabilidad. ¿Ya? No puedo yo calcular la probabilidad de una variable aleatoria discreta con el método de la continua. De la misma forma, no puedo calcular la probabilidad de una variable continua con el método de las discretas. Cada una tiene su forma de cálculo específico. Entonces, veamos las variables aleatorias discretas. ¿Cuáles son? Una variable aleatoria discreta va a adoptar solo ciertos números de valores separados. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, variables aleatorias discretas que tienen que tener valores que tengan como que el mismo rango de separación. Por decir, la edad de los estudiantes es una variable aleatoria, ¿no es cierto? Pero ¿cómo varía esa edad? A ver, díganme su edad. Yo, 22. 22, otro. 22. 21. 28. 19. 20. 19. 20.
20. Fíjense la separación. La separación es de 1 en 1. Aquí es 1 y entonces fíjense 1, 2, 3, digamos, ¿no? Pero no tienen ustedes 1.2587. No tienen esta separación entre sus resultados. Sus resultados son bien marcados. ¿Se dan cuenta? Sí. Eso es una variable aleatoria discreta. Además, otra característica que tiene es que la variable aleatoria discreta es el resultado de contar algo. ¿Ya? Entonces, en las edades, yo tengo que contar 21. ¿Cuántos tienen 21? ¿Cuántos tienen 22? ¿Cuántos tienen 23? Tengo que contar el resultado. Entonces, esa es la característica principal. Una variable discreta es el resultado de contar algo. Entonces, la definición de variable aleatoria discreta me dice que es aquella que adopta solo valores claramente separados. Por ejemplo, pueden ser también las calificaciones, las notas, ¿no es cierto? Pueden ser 51, 70, 80, pero son bien marcados los valores. ¿Ok? Porque si ustedes se fijan, yo no les califico. 51.37, 60.18. O es 51 y es 60. ¿No ves? ¿O tienen algún profesor que les califique así las notas? No hay esto. No se redondean, ¿no es cierto? Entonces las notas son una variable aleatoria discreta. ¿Está claro que es una variable aleatoria discreta? Sí, Liz. A ver, denme entonces un ejemplo. ¿Qué otra cosa podría ser una variable aleatoria discreta? Hemos dicho las edades, hemos dicho las notas. La cantidad de estudiantes que hay en una clase. Cantidad de estudiantes que hay en una clase. 15, 20, 23. No puedo decir 23 y medio, 23.75. No existe eso, ¿no es cierto? Esa es una variable aleatoria discreta. ¿Otra? El número de aulas. Número de aulas que tiene la facultad. 7, 10, 15. No existe aula y media. Aula con un cuarto. No hay eso. ¿Puede ser el número de hermanos que tenemos? Número de hermanos. Tiene 2, 3, 5. ¿Entradas de la universidad? ¿Entradas? Entradas, la cantidad de entradas de la universidad. Número de entradas, número de acceso. Sí. Ya, número de acceso, 1, 2, 3. No hay que existe un acceso, medio acceso. No existe medio acceso, ¿no es cierto? Entonces, esas son variables aleatorias discretas, ¿ok? A veces una variable aleatoria discreta asume también valores fraccionarios o decimales, pero cuando asume estos valores, tiene que tener cierta diferencia o distancia entre ellos que también sea marcada, ¿ok? Pero generalmente las vamos a ver así como números enteros. Eso es variable aleatoria discreta. Vamos a ver qué es una variable aleatoria continua. La variable aleatoria continua es cuando nosotros medimos algo. Por ejemplo, el tamaño de un dormitorio. Si mi dormitorio mide, agarro yo el flexómetro y esa pared del fondo mide 2.60, porque ahí, en medidas, no lo redondeo, ¿no es cierto? Si yo quiero comprar el azulejo, tengo que medir exacto, ¿no es cierto? Entonces agarro y mido 2.60, de largo tiene 3.85. Hago esa multiplicación, qué sé yo, me da 2 por 3, 6, 8.25. ¿Está bien? Pero ¿qué estoy haciendo para obtener este resultado? ¿Estoy contando cuántos azulejos voy a necesitar o estoy midiendo el tamaño del dormitorio? Midiendo. Está midiendo. Y como estoy midiendo y no estoy contando, si yo contara es continua, es discreta, pero en este caso estoy midiendo, es una variable aleatoria continua.
¿Qué otra cosa puede ser una variable aleatoria continua? La presión de una llanta, los hombres deben saber, las mujeres también saben. ¿En qué unidad se mide la presión de una llanta? PSI. PSI, exacto, bien. PSI. Entonces yo puedo medir una llanta. ¿Y cuánto generalmente tiene que tener una llanta de presión? ¿Saben ustedes dónde tienen que revisar para ver cuánto tiene que tener las llantas de presión? Porque si solamente van personas adelante, tiene que tener una presión. Si va siempre cargado, va con otra presión. ¿Sabían eso? Sí, de acuerdo a la pulgada de la llanta, si no me equivoco, Alicia. Los llanteros generalmente pues lo mandan con 30, creo 31, ¿no es? Sí. Pero ustedes fíjense, en la puerta de adelante del chofer, en la parte de aquí abajo de la puerta en el vehículo donde cierra siempre hay un sticker pegado y ahí le dice cuánto tiene que tener si solamente van personas adelante y cuánto tiene que ser la presión si solamente van personas atrás. ¿Ok? Entonces esa es una forma de que sepan, pero los llanteros siempre le ponen el mismo a todos. Y eso también incluso hasta por el tamaño del vehículo varía, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Entonces yo mido la llanta 32. La de Freddy, su llanta PSI, ¿vale? Mide 18. Entonces, ¿qué estoy haciendo para obtener la presión de las llantas? Midiendo. Midiendo, entonces, es una variable aleatoria continua. Si yo les mido la temperatura, Leonel tiene 35, está frío. 35 grados centígrados. Araceli tiene 39, está ardiendo en fiebre. ¿Qué estoy haciendo para obtener la temperatura de estos compañeros? Midiendo la temperatura. Entonces, variable aleatoria continua. ¿Está bien? Entonces, la diferencia entre la variable aleatoria discreta y la variable aleatoria continua es que para obtener el resultado de una variable aleatoria discreta, yo tengo que contar. Para obtener el resultado de una variable aleatoria continua, tengo que medir. Correcto. Ahora, estos resultados los vamos a organizar en un conjunto de posibles resultados de una variable aleatoria en una distribución de probabilidad. Y el resultado obviamente será una distribución de probabilidad. De eso tengo que verificar si cumplen o no cumplen las 3 condiciones que habíamos visto anteriormente. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una distribución de probabilidad y una variable aleatoria? Que la variable aleatoria tiene que contarse. Es que no estoy diciendo qué variable aleatoria, si discreta o continua. Ya, fíjense aquí. ¿Cuál es la diferencia entre una distribución y una variable aleatoria? La variable aleatoria es el resultado en particular. Es un resultado. 35 o 39, esta es una variable aleatoria, esta también es una variable aleatoria. Una distribución me muestra todos los resultados. Entonces me va a mostrar 35, 39, 37, 38, 40, si ustedes quieren. Una variable aleatoria solamente es un resultado. Una distribución es todos los resultados. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Entonces, lo que decían, una distribución discreta es el resultado de contar algo como número de caras que se presentan en 3 lanzamientos de una moneda, tengo que contar. Número de estudiantes que obtienen 100 en la clase, tengo que contar de las notas finales. Número de empleados de producción que faltaron en el segundo turno, agarro el reporte de recursos humanos, quienes no firmaron, quienes no marcaron, cuento.
Número de comerciales de 30 segundos que pasan en PAT de 8 a 11. Entonces me empiezo a contar cuántas propagandas tienen esos tiempos. Cuento. Esa es una variable de distribución discreta. Pero a ver, si ya sabemos que es una variable de distribución, pero una variable discreta, en este ejercicio, ¿cuál es la variable? ¿Qué es lo que cambia de valor? ¿Qué es X en este primer ejemplo? X es igual a ¿qué? Al número de caras que se presentan. Número de caras, exacto. La variable para este experimento es número de caras. En este segundo, X es igual a ¿qué? A la cantidad o número de estudiantes que obtienen en la clase. Número de estudiantes que tienen 100 en clase. Aquí, X es igual a ¿cuánto? El número de empleados. El número de empleados, en una fábrica tengo 100 empleados, pero mi experimento no es contar cuántos empleados tengo. Es cuántos empleados no vinieron. Empleados que se faltaron al segundo turno, eso es X. En este otro, X es igual a El número de comerciales. ¿Cuánto tiempo duraron cada uno? comerciales de 30 segundos. Eso es lo que tengo que contar. Solamente los que tienen 30 segundos. Los que se pasaron no me interesan. ¿Ya? Para este ejercicio. Solamente los de 30 segundos. Esa es la variable. Y va a cambiar de valor en valor, ¿cierto? Ahora, distribuciones continuas, resultado de medir algo. Por ejemplo, la duración de cada canción en el último álbum de Shakira. Tengo que escucharlas e ir controlando el tiempo. ¿Cuál es mi variable aquí? Medir. La duración de cada canción. El tiempo que dura cada canción. Tiempo de cada canción. Exacto. Sí. Otro, el peso de cada estudiante. ¿Cuál es la variable aquí? El peso. El peso. El peso que Temperatura ambiente en el momento que usted está pasando clases de estadística. la temperatura. La temperatura ambiente. La suma de dinero que gana cada uno de los 750 jugadores actuales en la lista de los equipos de la Liga de Fútbol. El dinero. El dinero. Lo que recibe. El dinero que gana de los 750 jugadores. Exacto. Dinero ganado, sueldo, si quiere. ¿Gana bien un jugador en Bolivia? Sí, Lisa. ¿Cuánto es No. así? ¿Cuánto es bien? Tengo entendido que ganan más que los extranjeros porque son pocos los futbolistas bolivianos y de los cuales tienen que ganarse esa plaza que se dice. Aquí en Bolivia. Sí. ¿Será? Sí, y es por eso que nacionalizan a los extranjeros. Por eso hay En varios comparación casos con los que vienen a jugar acá. Sí. Pero ¿cuánto es eso? A ver, nunca me he puesto a averiguar. ¿Cuánto es bien? ¿Cuánto puede ser? No, no me acuerdo sinceramente del último fichaje que se hizo. ¿Alguien sabe? Para saber si nos dedicamos a eso o seguimos nomás pasando clases. ¿Cuánto más o menos? ¿Arriba de 30? Lisa, no sé cuánto Menos. porcentaje, pero, perdón, cuánto será el sueldo, pero siempre hay quejas, siempre escucho noticias de que no les están pagando, que les falta su bono, que les falta algo, siempre están quejándose. Entonces arriba de 20, digamos. No sé qué también les pagan. Menos. ¿Menos de 20? Y me sale que en Bolivia el promedio no llega a ser de $3,000 mensuales. Promedio más o menos 3.000, 3%. Entonces por 20, por ahí. ¿No? Bueno, yo lo investigué y me dice que el más bajo que paga son de $3,500 y el más alto es de $30,000. Wow. Entonces hay que dedicarse al fútbol. Pero eso no dura, ¿no es cierto? Porque ¿cuánto tiempo es la vida comercial, digamos, de un jugador? ¿Hasta qué edad? Si no me equivoco. A los 40. 36. ¿Ves? Entonces, Además, una lección y hasta listo. Chao. sí, pues, mejor dedíquense a estudiar nomás los jóvenes. Bueno, sigamos. Entonces ya hemos visto nosotros que una variable aleatoria
qué es una variable aleatoria discreta, qué es una continua, qué es una distribución de probabilidad. Nos vamos a centrar específicamente ahora en distribuciones de probabilidad discreta. Solamente vamos a tratar variables discretas de aquí en adelante hasta que termine este tema. En otra unidad vamos a ver ya lo que es la continua. Entonces, como les decía, una vez que nosotros tenemos la distribución de probabilidad para una variable discreta, podemos calcular la media, la varianza y la desviación estándar. Lo mismo que se calculaba en estadística 1. Entonces, una distribución de probabilidad va a quedar resumida por su media y su varianza. ¿Por qué decimos queda resumida? Porque si nosotros le damos el valor de la media, vamos a poder entender un poco más. Si le damos el valor de la varianza, vamos a poder entender. Por decir, la media de las edades de los estudiantes en estadística es igual a 20. Estoy resumiendo que del total de toda la distribución, el promedio es 20. Están por ahí, 20, 21, 20, 19, están cerca de 20, porque la media significa el valor central, que los otros resultados están más cerca de ese valor. ¿Está bien? Ahora, la media de una distribución de frecuencia se identifica mediante la letra griega mu, que es esta como la U, y la desviación estándar con el signo sigma. Esto que parece como una T, antes hacían así las T. Me acuerdo que antes aquí le enseñaban a uno a hacer la T mayúscula, ¿no es cierto? En colegio. Pero después uno lo hacía algo así. Entonces, esto de aquí, este sigma, en realidad es una letra griega sigma, se lo utiliza para identificar a la desviación estándar. Y la griega mu, la letra griega mu, es para el valor de la media. Entonces, veamos qué es la media. La media constituye un valor típico para representar la posición central de una distribución de probabilidad, el promedio. A eso se refiere, ¿cierto? También a la media de una distribución de probabilidad se la conoce con el nombre de valor esperado. Es posible que ustedes en algunos ejercicios ustedes puedan tener, calcule el valor esperado. Entonces saben que tienen que calcular la media. Entonces la media también se la conoce como valor esperado en las distribuciones de probabilidad. Y hay una fórmula para calcular la distribución de probabilidad. La media es igual a la sumatoria de cada valor X por la probabilidad de ese valor. Hemos dicho que X es el valor de la variable, ¿cierto? Y P de X es la probabilidad de ese valor. Entonces, la media va a ser la sumatoria de todo lo que tengo en la lista. X, valor de la variable, P de X, probabilidad de un valor en particular de X. ¿Alguna pregunta de esto? Nice. Perfecto. Sigamos. Ahora les decía que la varianza también me sirve para definir una distribución de probabilidad, pero la varianza viene asociada a la desviación estándar. ¿Ustedes se acuerdan por qué? De estadística 1. Porque para obtener la desviación, yo necesito primero obtener la varianza. Entonces, la media no me dice qué grado de dispersión. ¿Ustedes saben qué significa dispersión? Son las que dispersan los puntos negros o algo así, dice. ¿Separación de algo? Separación de algo. Por decirle, cuando hablan de la guerra, ¿no ves? En las películas, están dispersos, el enemigo se ha disperso, dice, se han separado.
¿Qué Como que tan se distribuye, separados algo están? así. Ajá. Entonces, es la variación. La media no me dice qué tan juntos están los resultados de ese experimento. Ya solamente me da el valor central, el valor promedio. No me dice qué tan separados o qué tan juntos o qué tan unidos o cómo es la separación entre los resultados de una distribución. Y si yo quiero conocer esa dispersión o esa variación entre los resultados, yo tengo que calcular la varianza, ¿ya? Y la fórmula de la varianza de una distribución de probabilidad también es una fórmula. La varianza es sigma al cuadrado. Nosotros dijimos que sigma solamente es desviación, ¿no es cierto? Desviación estándar. Pero si nosotros tenemos sigma al cuadrado, se llama varianza. ¿Y eso es igual a qué? El valor de la variable menos el promedio o la media elevado al cuadrado por la probabilidad de ese valor. La sumatoria de eso. Eso es el valor de la varianza. ¿Ya? Con esta fórmula nosotros calculamos la varianza de una distribución de probabilidad. Ahora, si lo que me interesa es conocer es la desviación, que en realidad es la desviación la que me da la dispersión, si yo les digo calculen la dispersión, no me tienen que calcular solamente la varianza, tienen que llegar hasta calcular sigma. Para calcular sigma, necesariamente tengo que calcular esto primero. ¿Ya? Entonces, la desviación estándar me permite conocer la dispersión de todos mis resultados. Y eso se lo obtiene solamente sacándole la raíz cuadrada. Si esto es de varianza, yo le saco la raíz cuadrada y ya me queda dispersión o desviación estándar. ¿Está bien? Porque esto se simplifica con esto, ¿no es cierto? ¿Está claro hasta aquí? Sí, Liz. Entonces, la media solamente me da un valor promedio de la distribución de probabilidad. La desviación estándar me da la dispersión que hay entre los resultados de la distribución, pero para calcular la dispersión o la desviación yo necesito primero calcular varianza con esa fórmula. Y para calcular la desviación estándar le saco la raíz cuadrada. ¿Ok? Por ejemplo, este ejemplo lo vamos a ver. ¿Qué hora es, Freddy? 10 horas. 8:29. 8:29. Liz, ¿Hay ¿podría alguna poner la pregunta? diapositiva anterior un ratito? Sí, Liz, eso le decía ahorita. Me olvidé de tomarle. Por favor, Liz. ¿La anterior más? Sí, es que no lo pude sacar antes. Esa de la media varianza. Esta de aquí. No, de eso. ¿La siguiente ahora? Sí. Ahí. Anterior. Listen, A ver, vámonos desde el principio. eso, por favor. Me faltó dos las del principio. Por favor. Creo que aquí empezamos. ¿Ya? Sí. Ya, Liz. Ahí está la otra. Ya. ¿Sigo? Sí. Ya. Ya. Ya, Liz. Ya. Perfecto. Entonces, la siguiente clase vamos a hacer un ejemplo donde vamos a calcular
Todo esto que hemos visto en forma teórica, que la media se saca con esta fórmula, que la desviación estándar se saca con esta otra, todo eso lo vamos a hacer con un ejemplo en la siguiente clase, ¿ya? Está bien, Lisa. Y la siguiente clase yo creo que vamos a avanzar un poquito más para que terminemos y podamos dar el examen antes que finalice el mes de mayo, ¿ok? Licenciada, una pregunta. Una clase antes de dar el examen, ¿podría despejarnos dudas? Por si Dudas, no tenemos ayudantes, ¿no? No, Lisa. No, le dice, ya acaba de enviar